Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la Junta Filial del Sindicato de Risaralda, Filial Santuario. El siguiente es el informe del consultivo y fiscal llevado a cabo el día viernes 15 de agosto del presente año. Vamos a iniciar primero que todo con el contexto actual. No es un secreto que el sistema de salud colombiano está en crisis y está en crisis porque las EPS adeudan miles de millones de pesos a las IPS, a las entidades tanto públicas como privadas que prestan los servicios de salud. Estamos hablando de una deuda que supera los 830.000 millones de pesos y esto ha generado renuncias principalmente de especialistas como endocrinos, dermatólogos, cardiólogos y psiquiatras. Es evidente que el magisterio no va a estar al margen de esta crisis porque al estar renunciando los especialistas debido a que no se les paga en 5 o 6 meses, pues va a haber poca oportunidad para acceder a estos servicios. Eso sumado a que, por ejemplo, clínicas como los Rosales y San Rafael están al borde de la intervención, al borde de cerrar porque tienen múltiples renuncias médicas. En cuanto a la atención de los docentes y especialidades, encontramos que en el magisterio hay más de 1.300 consultas de psicología y 800 de psiquiatría al mes. Es decir, el sector del magisterio es uno de los más afectados por enfermedades eh, mentales. A esto hace que, debido a la escasez de especialistas, se deban remitir a Cali y a Manizales, donde el FOMAC ha dicho en la reunión con el cual contamos con la presencia del señor Oscar Aguirre, funcionario del FOMAC, van a apoyar con los viáticos y el transporte. Debemos estar muy pendientes de eso porque sabemos que hay múltiples incumplimientos por parte del FOMAC en el tema de los viáticos para los docentes que deben desplazarse a otras ciudades. También se plantea que es necesario tener un triaje diferencial para los docentes, por ejemplo, para enfermedades que afecten la movilidad y la voz. Para nosotros, la voz es una herramienta de trabajo. Entonces, un docente con laringitis que no sea incapacitado es supremamente grave, porque ir a enfrentarse en un salón a 40 estudiantes con la voz afectada va a hacer, primero que todo, que la salud del docente se vea comprometida. Además de que los estudiantes van a hacer que esa enfermedad se agudice porque el docente tendrá que alzar la voz o obligarse a alzar la voz para que los estudiantes presten atención. Así que debe haber un triaje diferencial para los docentes y el FOMAC es consciente de esto, que deben capacitarse a las IPS prestadoras, sobre todo a las de primer nivel, en que el triaje para los docentes es especial debido a su ocupación. En cuanto al modelo de contratación en clínica, tenemos que es mejor tener una o dos clínicas con solidez financiera, es decir, que no esté al borde de cerrar como casos de algunas IPS en Pereira, pero que nos permita tener un mayor control financiero, que no haya dispersión y sobre todo que no haya sobrefacturación de la red. En este momento hay un hallazgo en FOMAC y es que hay unos sobrecostos por 3 billones de pesos. Tengamos en cuenta que en este momento el FOMAC tiene liquidez, pero tiene liquidez en la medida en que garanticemos el cuidado de nuestros recursos. En cuanto a las negociaciones en curso, está en negociación la Clínica Central de Medicina Belmonte, que tiene más de 60 especialidades, aunque, y esto hay que decirlo, tiene pocas camas disponibles. También se está negociando con la Clínica NOE y otras instituciones, y todo está en etapa de ajuste tarifario. El objetivo de esto es garantizar la atención preferencial y continua a los docentes, evitando depender de clínicas en crisis. En cuanto a prevención y salud, es importante, muy importante tener en cuenta que el enfoque del modelo nuevo de salud para el magisterio busca centrarse en la salud preventiva, sobre todo en la salud preventiva en las enfermedades mentales del magisterio, como atendiendo directamente los problemas de acoso laboral, maltrato y salud mental directamente desde los colegios. También se reconoce que actualmente se interviene tarde, cuando los problemas ya están en fase crítica, es decir,
La medicina en cuanto a salud mental se centra en solucionar problemas y no en prevenirlos. Los canales de atención y quejas. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta, sobre todo que cuando se envían las solicitudes de servicios vía WhatsApp, muchos compañeros no están enviando la información necesaria, es decir, o no envían la historia clínica, o no envían el nombre completo, o no envían la orden médica, o no envían la cédula. Esto hace que los procesos se vuelvan mucho más dispendiosos porque el colaborador que está atendiendo la línea, al ver que es incompleto, pues él debe pasar a otro usuario. Si ese también está incompleto, va a pasar a otro usuario. Esto hace que haya demoras y tardanzas. Lo más recomendable es que si en 48 horas, mediante la línea de WhatsApp, no hay una respuesta favorable, se presente la queja eh, en la que se presente una queja formal. También se advierte que no se envíen mediante distintas líneas de WhatsApp la misma solicitud. Esto lo que hace es retrasar el servicio. Es importante y reitero enviar los datos completos: historia clínica, orden médica, nombre completo y documentos de identidad. Y por supuesto, qué especialidad requiere. Para los pensionados también se encontró que son el grupo muy vulnerable porque una vez se retiran, ellos quedan incomunicados de los canales oficiales del sindicato, entonces realmente no tienen cómo acceder a la información de forma oportuna para saber, uno, a dónde deben ir, dos, cuáles son los procedimientos que deben realizar para acceder a los servicios. El FOMAC ya está haciendo pedagogía y acompañamiento a los pensionados para que ellos puedan gestionar su atención de forma adecuada. Ahora, ¿qué pasa con el FOMAC y los prestadores? Que es un tema que nos interesa ampliamente. Primero que todo, tenemos problemas en la red hospitalaria y cierres de servicio. ¿Pero por qué? Aquí vamos a ver. Resulta que varios hospitales de los municipios, pero también de Pereira, cerraron servicios por glosas. ¿Qué son las glosas? Las glosas son unas quejas o reclamos a la facturación que hace un prestador de salud eh, en- al ente pagador, en este caso al FOMAC. Estos glosas o estas facturas rechazadas, ¿cuál es lo que lo causa? Bueno, falta de soportes o por errores administrativos. Y acá les voy un ejemplo de mala facturación. Procedimientos realizados por auxiliares cobrados como si fueran profesionales, o medicamentos facturados como si los hubiera aplicado una enfermera cuando quien los aplicó fue un auxiliar. Esto porque es importante. En el caso de la odontología, cuando uno va para la remoción de cálculos dentales, se supone que quien debe hacer este procedimiento es un odontólogo y así lo pasan en las facturas. Pero cuando DIG, que es la firma auditora, va y mira, resulta que el procedimiento lo realizó un aprendiz de odontología o un auxiliar de odontología. Entonces, nos están cobrando como si un profesional lo hubiera hecho, pero en realidad no. Y ni siquiera el profesional odontólogo supervisó esa labor. Eso hace que esa facturación se vaya a glosa, es decir, que la IPS, la clínica o el hospital deba demostrar que el odontólogo al menos estuvo supervisando el procedimiento. Y esta cantidad de situaciones provocó que se devolvieran muchas facturas, obviamente agudizando el problema de la crisis financiera que ya tenían los hospitales. Pero es un error pensar que el FOMAC debe solucionar esta crisis, porque tenemos EPS como nueva EPS que debe hasta 12 meses, 24 meses de servicios que no les han pagado. Pero ahora el FOMAC que les devuelve una factura que ellos enviaron mal, entonces nos cierran servicios. Las responsabilidades, hay que decirlo, son compartidas, pero no todo es culpa del FOMAC. Por ejemplo, muchos hospitales no cumplen los requisitos administrativos, es decir, ellos deben hacer autogestión, ellos deben tener los soportes de los usuarios y ellos deben radicar las facturas en la plataforma del FOMAC. ¿Qué pasa o cuáles eran los problemas que más se encontraban? Que muchas veces los funcionarios
trabajan en los hospitales, lastimosamente, son cuotas de las alcaldías. Entonces, aquí pongamos a Julanito porque es primo de tal político, pongamos aquí en facturación a Sutanita porque es prima de una senadora y no tienen capacitación ni las habilidades mínimas requeridas para manejar el tema de cartera. Esto es un problema grave. Otro problema grave es que FOMAC envía la glosa, es decir, envía el reclamo sobre la factura y la IPS se tarda mucho tiempo en volver a enviar la factura con los soportes que se necesitan. En cuanto a contratación y tarifario, durante varios meses, es cierto, no se firmaron contratos con hospitales y apenas recientemente se están contratando. Hay que tener en cuenta que el FOMAC se comprometió a tener los contratos listos al 28 de agosto. Debemos estar muy pendientes a que esto suceda porque de lo contrario deberemos tomar acciones y movilización. Para garantizar el correcto cuidado del recurso del FOMAC, se creó el tarifario dinámico, ¿no? Aquí se van a ordenar los valores, aunque hay que decirlo también, hay muchas quejas y reparos respecto al tarifario, porque en algunos casos la tarifa que se ofrece a las IPS por el pago de un servicio sí es muy inferior a lo que se paga usualmente por dicho servicio. Y la orden presidencial, y eso es muy importante, es contratar lo público y luego lo privado. En cuanto a Confamiliar y Casalud, bueno, con Confamiliar y Casalud debemos hablar de que Casalud dejó el contrato de forma unilateral de un día tras otro, de un día para otro, cuando en auditoría se le hallaron varios hallazgos, es decir, facturaron servicios que no prestaban, tercerizaron servicios y esto obviamente no podía suceder. Como a Casalud no le gustó que se le auditara y que se le encontraran los hallazgos, pues dijo no voy más. Ahora, en ese momento cuando Casalud se va y deja la cápita de un montón de afiliados, entra con familiar y asume ciertos servicios que Casalud dejó atrás. Pero aquí también debemos decir que es que Confamiliar tiene una crisis financiera gravísima. Tiene un escándalo por un contrato de 45.000 millones que nada tiene que ver con FOMAC y que tiene un hueco financiero enorme en la entidad. Entonces, para no irnos muy lejos, vamos a empezar con mayo. En mayo, Confamiliar pasó una facturación por 1.100 millones. En junio, por 100 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que en junio no facturaron. Entonces nos vamos para julio y tienen una facturación de 1.700 millones de pesos. Entonces, ¿de quién es la culpa que Confamiliar no haya facturado en junio? Pues de los mismos de Confamiliar. Confamiliar en este momento es una IPS que no tiene ni director. Es un despelote administrativo en este momento. Entonces, quienes están tomando la decisión es la dirección jurídica. Y la dirección jurídica tiene ciertas limitaciones y exige ciertas cosas que se le han cumplido. Por ejemplo, exigió que se levantaran las glosas por autogestión. Es decir, que los costos eran comprobados, pero de pronto tenían algún error en cuanto a la forma como facturaron. Y esas glosas se levantó una glosa por 1.100 millones. ¿Qué quiere decir que se levante una glosa? Que se va a reconocer esa facturación y se paga. Aún así, habiendo el FOMAC cumplido con esta petición, Confamiliar está reacio en abrir los servicios. ¿Por qué? Porque no hay dirección. Entonces esto se escapa totalmente del FOMAC. Por más que FOMAC pague, si no hay voluntad de la otra parte, pues es imposible llegar a un acuerdo. También se evidenció que algunos hospitales no saben usar la plataforma de erradicación. Esto hace que, pues claro, si radican mal una factura, pues no se les pueda pagar. Y esto va por cuenta de DIG. Debemos recordar que la firma que nos hace auditoría a los contratos de nuestra salud es una tercera que se llama DIG, que es la que se encarga de velar, primero que todo, que no caigamos en sobrecostos y segundo que todo, que toda la facturación corresponda a servicios que se prestaron. En cuanto a pagos y facturación, como ya les venía comentando, se levantaron glosas por más de 1.000 millones de pesos.
eso ya se pagó a las IPS y demás prestadores. Y hay un problema crítico y es que los usuarios no firman los servicios prestados y esto a la IPS se le vuelve un problema gigante. Tenemos por ejemplo el caso de López Correa. López Correa tenía 600 facturas sin firma del usuario. Y a López Correa le tocó llamar a cada uno de esos 600 usuarios para que les firmaran y se les pudiera pagar. Pero ellos ya entendieron cómo es el proceso. Ya cada servicio que prestan el usuario firma y en este momento López Correa no tiene ningún problema en la prestación de servicio. De hecho, no ha cerrado prestación de servicios porque ya entendió cómo funciona la facturación. En cuanto a los acuerdos y compromisos, pues recuerden que estamos buscando implementar de forma acertada el acuerdo 03. Eh, Hay una urgencia para que con familiar y otros prestadores firmen contrato. Eh, Tenemos nueva fecha, 28 de agosto, para tener contratos. ¿Y por qué o cuál es la importancia del contrato? Bueno, que el prestador no nos cierre servicios y nos garantice la atención. Como en estos momentos están trabajando con carta de intención. Una carta de intención no es vinculante, le pago el evento, lo que suceda, ¿no? Primero que todo es muy caro, es muy costoso una atención por evento. Segundo que todo no nos garantiza la continuidad del servicio y lo más importante, de los procesos médicos. Se exige al Consejo Directivo con Familiar que aclare la situación porque no podemos permitir que los compañeros, los docentes, estén de un lado para otro con su historia clínica bajo el brazo. En cuanto a los avances, se han reabierto muchos servicios ya en hospitales y centros especializados, entre ellos psiquiatría infantil, que no lo teníamos acá, tocaba ir a Manizales, y hospitalización. Se da la reanudación de dispensación de medicamentos controlados como el clonazepam, la morfina, el fenobarbital, en los puntos autorizados FOMAC y se cuenta con mejor logística. Ahí está la reapertura de los servicios en el Hospital Mental de Risaralda, ahora con servicios de electroconvulsiva para los casos más graves. También hay inicio de servicios de adicciones con programas de metadona y metanfetamina para manejo del dolor y dependencia de opioides. Hay que tener en cuenta que estos tratamientos son muy particulares y deben tienen características especiales que los pacientes deben cumplir. Hay nueva capacitación en psiquiatría infantil en la clínica del sistema nervioso para evitar traslados de los menores a otras ciudades. También se levantaron las glosas de vueltas por autogestión para descongestionar los pagos. Como les indiqué anteriormente, muchos de los problemas de los pagos no es por el FOMAC, sino porque las IPS no hacen el proceso de la forma correcta. Al no hacerlo de la forma que es DIG, no pasa la nueva FOMAC y estas facturas quedan en glosa. Y hasta que la IPS no subsane el error o no reenvíe la información como es, pues esta facturación queda, por así decirlo, congelada. También otra buena noticia es que la S. Pereira volverá a abrir sus servicios de manera ampliada. Estaremos muy atentos a lo que suceda en los próximos días. Está pendiente de una movilización conjunta y una asamblea en el caso de los municipios y las zonas, para hablar un poquito más ampliamente acerca de lo que está sucediendo con el tema de la salud y debemos estar en estado de alerta. Tenemos nueva fecha para la firma de contratos que es 28 de agosto y muy probablemente si esto se incumple debamos salir a las calles. Es un abrazo fraterno para todos y todas. Espero que esta información les sea de ayuda y que viva el Sindicato de Educadores de Risaralda.